Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Estamos a domingo 8 de marzo de 2026 grabando el programa de hoy que, bueno, lo estaremos transmitiendo probablemente el día de mañana, en horas de la tarde o en horas de la mañana. Me parece que puede ser en horas de la mañana, gente. Y lo vamos a estar anunciando desde hoy en la noche, la hora en que será transmitido este programa que por distintas situaciones, compromisos que teníamos cada uno de nosotros, bueno, el compañero Alberto Petique, de hecho creo que no va a poder estar, compromisos personales, familiares y también políticos, pues estamos a las 7:47 grabando el programa de hoy que saldrá mañana. Y bueno, arrancando, por supuesto, mandando un saludo fraterno a las compañeras de los feminismos en Panamá, la América Latina y en el sur global, bueno, también en los nórteres, a todas las feministas, a las mujeres en general, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la mujer trabajadora. Estuve en la marcha esta tarde y hubo representaciones interesantes, importantes de muchos sectores de trabajadores. Hay movimiento de avanzada feminista en los sindicatos y allí hubo importantes representaciones y enhorabuena por eso, porque, bueno, la desmejora en la condición laboral en nuestro país para toda la clase trabajadora es realmente un factor que aquí lo hemos venido analizando en el programa y que en el caso de las mujeres concretamente, no solamente con la reforma a la ley de la seguridad social, sino que algunos avances que ha tenido la patronal con este gobierno que responde a los intereses de en los sectores empresariales, lo dijeron desde el día uno y han estado funcionando en esa línea desde el Ministerio de Trabajo. La verdad que las condiciones para las mujeres está siendo desmejorada. Hay una depauperación, no solamente en materia salarial, sino en materia de condiciones, que además están protegidas por ley, el tema de la maternidad, de la lactancia, etcétera. Ahora hay toda una serie de subterfugios en las empresas privadas para limitar ese derecho adquirido de las mujeres. Entonces, todos esos temas allí se estuvieron durante todo el recorrido, escuchando en las consignas de las compañeras trabajadoras. Interesante, también hubo una participación de movimientos nacionalistas, de movimientos de solidaridad con Cuba, de solidaridad con Palestina, de solidaridad eh, eh, con los pueblos del mundo entero. Y entonces, muy interesante cómo el feminismo ha ido evolucionando y sobre todo en materia en el plano ideológico de la conciencia de clase. Entonces, arrancaba por ahí, no podía, hombre, sin además extenderle un saludo a las compañeras, camaradas de Panamá y del resto de donde nos escuchen. Así que, bienvenidos compañeros Jorge y Antonio que van a estar ahorita en el programa. Saludos, Rebeca. Saludos, Méndez. Y hoy arrancamos, bueno, estamos a una semana de el inicio Saludos. esa, de esa guerra estadounidense-israelí en contra de Irán, de la República Islámica de Irán, y con todas las implicaciones que a esta altura, a una semana ya está teniendo esa guerra. Hoy vamos en definitiva a centrar básicamente el programa allí, pero que ellos no nos imposibilita que también hablemos de esa desdicha, desventura de ese encuentro que tuvo ayer el genocida presidente de los Estados Unidos, que hoy está en guerra y que tiene al mundo en vilo, con 12 presidentes latinoamericanos lacayos que no representan a los pueblos de esos países, pero que ahí estaban, ¿no? A la merced, serviles a ese llamado tremendamente grotesco de servilismo y de
y de humillación, diría, porque la palabra es humillación para todos los pueblos que esos 12 presidentes representan y la verdad que muy particularmente para el pueblo panameño, hombre. Qué pena. Entonces, arrancamos, Jorge, por una semana después, ¿por dónde anda esta guerra, Jorge? Bueno, mira, primeramente saludar, pues, de manera respetuosa al Movimiento Nacional de Mujeres, producto de su lucha histórica en defensa de los derechos integrales de las mujeres en este país y como parte de la lucha de las mujeres en todo el mundo en defensa de la igualdad y por la construcción de una sociedad y un mundo de equidad, de justicia, de paz y respeto a la soberanía de los pueblos y de las culturas en general. Así que nuestros respetos a esas mujeres trabajadoras del campo, de la ciudad, profesionales, obreras, campesinas, estudiantes Las estudiantes, ahí de están. los pueblos, ¿cómo no? De los pueblos originarios que sin duda alguna, siendo la mitad de la sociedad y la mitad del mundo, contribuyen al desarrollo de las fuerzas productivas y echan a andar también Todos los la, procesos. la rueda del progreso y los procesos históricos. Y si la humanidad no ha avanzado más en materia de derechos y en materia de progreso, es precisamente también porque se reprimen las potencialidades De las de las mujeres. mujeres y de esa manera negamos a la humanidad de Hombre, un potencial de aporte fundamental eh, a ese para salto. el progreso Ese y la salto. justicia, ¿no? Y la Mira, equidad. Jorge, la verdad que Bueno, antes de entrar en temas, creo que corresponde al compañero Antonio también dar algunas palabras en este Claro, día, porque allí estuvieron las compañeras de, por ejemplo, Pensamiento de Acción Transformadora, Toño. ¿cómo no? bueno, antes que nada, pues mi saludo a la mujer panameña, a la mujer trabajadora. Quiero aprovechar la ocasión para decir, y merece la oportunidad para denunciar el incremento de la desocupación de la mujer panameña en la última encuesta de hogar, en la penúltima. Eran 115.000 mujeres desocupadas, ahora son 127.000. Los indicadores laborales de la mujer panameña se han deteriorado significativamente, la informalidad. Y claro, también quiero reconocer, también quiero aprovechar la oportunidad para felicitarla porque es lo que son los logros. O sea, es impresionante el número de mujeres profesionales que hay en este país, que son decenas de miles, lo digo, decenas de miles más que hombres en la esfera, en el estrato laboral de profesionales y técnicos. Y yo creo que también tenemos que enfocar en estos días esos logros, que han sido muchos. Hay carreras enteras que un porcentaje mayoritario son mujeres. También tengo que decirlo, alguna persona piensa que cuando yo digo esto, lo digo como si fuera un sabotaje del discurso de la reivindicación de la mujer, pero la mujer en este país, su promedio salarial está por encima del promedio del hombre. O sea, esa etapa, por suerte, porque ha sido un logro, pues hay que reivindicarlo como logro, ¿no? No podemos seguir diciendo que la mujer gana menos que el hombre y en este país la mujer, precisamente por sus estudios, llevó el promedio de salario, de su salario, la mediana de salario por encima de la mediana de salario de los hombres. Entonces, pues muy bien por la mujer panameña, continúa en su lucha, tiene muchos retos y reivindicaciones y siempre las estaremos apoyando. No, no necesitamos el apoyo. Ahí vamos de la mano, camarada. Pero miren, la verdad que aprovecho para cerrar este preámbulo a saludar a las educadoras que estuvieron en la marcha. Las educadoras no solamente que han sido separadas y que todavía están en esos procesos tremendos de injusticia de este gobierno, de cercenarle su derecho al trabajo, pero también su derecho a la existencia, su derecho realmente a la subsistencia de ella y de su familia, de sus hogares. Realmente nuestra solidaridad, como siempre, desde este programa
para las compañeras de, allí estaban de la SOPROS, de AEBE y de otras organizaciones de docentes en nuestro país. Y también estaban compañeras del SUNTRAX, ahí estaban, y de otras organizaciones del feminismo diverso, complejo, pero realmente con el criterio de que tenemos que ir hacia la búsqueda de la unidad de una vez por todas, luego de este golpe certero que le ha dado a la mujer panameña este gobierno con la eliminación de nuestro ministerio. Entonces, arrancamos, gente, porque estamos en medio de una guerra en donde, por cierto, hoy, 8 de marzo, las mujeres iraníes marcharon por las calles de Teherán y en otros Ujú, pueblos, lo vimos en las redes sociales que antes no se evidenciaban ujú. increíblemente, bueno, ustedes saben por lo sesgado que está Occidente, de esa militancia que tienen las mujeres con todas sus luchas, no solamente para el 8 de marzo, sino que para todas las fechas en las que, de hecho, han participado los feminismos iraníes en cada una de esas fases, en Beijing y en todos los acuerdos de avances estructurales de los derechos de las mujeres han estado las mujeres iraníes. Ah, está, ahí está en los libros. El que no lo quiera saber es porque no le interesa. Entonces estuvieron en las calles hoy en medio de la guerra. Y bueno, la verdad que saludar a todas las compañeras en todas partes del mundo salieron como cada 8 de marzo a las calles. Entonces arrancamos, gente, porque a una semana después hay un escenario distinto en la geopolítica global. Hay un escenario en materia comercial. Ahorita, antes de entrar a la grabación del programa, hoy está el petróleo en 108, $109. Y nada, no hemos llegado a 10 días. Entonces, hay una crisis que se irá profundizando mientras más se alargue este conflicto, porque el petróleo y todos sus derivados, el diésel, bueno, son motor de la economía, nos guste o no. Y no solamente es el precio directo de cuando vas pues, a abastecer tu vehículo de combustible, sino que en realidad todos los precios se van a disparar porque todo se maneja con petróleo. Entonces, ¿cómo atenderán los Estados Unidos y la América Latina y el mundo ese escenario en materia comercial, en materia de esa estrategia que ya tiene, el mundo parece, por lo menos en los programas que uno lleva, hay una idea clara de la estrategia que tiene Irán frente a esta guerra que no es improvisada, vaya, evidentemente la vienen planificando hace mucho tiempo, versus la improvisación del lado de quienes iniciaron todo esto, que son Estados Unidos e Israel. Bienvenido, Jorge. Sí, bueno, primeramente creo que es importante contextualizar la época. La guerra de Irán hace parte, inclusive hasta de un debate que hay entre los comentaristas, los opinadores, eh, quienes dirigen programas de YouTube, que hay muchos y muy buenos, sobre la geopolítica, en torno a si ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, una guerra con nuevas características, adaptada a nuevas tecnologías, a lo que yo agregaría que con autonomía de esa discusión, en torno a si ya estamos o estamos en los prolegómenos, yo me atrevería a decir que lo que es indudable es que estamos en la Primera Guerra Mundial híbrida, la más integral de todas las guerras que ha podido eh, existir en los tiempos contemporáneos. No solamente incluye el aspecto militar, incluye el aspecto cognitivo, incluye la utilización de los algoritmos, de las redes sociales, el uso intensivo de la propaganda, del fake, de la posverdad, el uso de la explotación de las narrativas, ¿bien?
La inteligencia Incluso, artificial. así es, la inteligencia artificial aplicada no solamente al campo militar, sino a los campos antes mencionados, el despliegue de la propaganda, la multipolaridad, es decir, una serie de características que vienen a condicionar las formas de enfrentamiento, eso sí, entre dos tendencias a nivel mundial. Yo pienso que eso está claro. Hay un bloque que es más orgánico, que es el bloque de la potencia hegemónica, a pesar de sus diferencias, y hay una tendencia más difusa, que no es tan orgánica, es heterogénea, pero que sí es una tendencia que transcurre Porque está en proceso de el mundo, organización. correcto, es un proceso que es el de la multipolaridad o la construcción de un mundo de carácter multicéntrico, lo cual bajo ningún concepto quiere Estados Unidos ni las potencias del Atlántico norte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que contextualicemos esta guerra de Irán, que ya en algunos días, bueno, se le empezará a bautizar con el nombre que efectivamente corresponda. El conflicto del año pasado se le llamó la guerra de los 12 días. Esta podría ser, no sé, la guerra del Ramadán. Habría que ver. Esta guerra no hay que verla de manera aislada en este contexto, sino de que inclusive en el marco de los últimos 2 años, hemos visto cómo el choque entre estas dos tendencias se ha ido manifestando a través de puntos críticos, como el derrocamiento del gobierno de Assad en Siria, como el genocidio en Gaza, ejecutado por Israel, apoyado por Estados Unidos y las potencias occidentales, cuestionado, criticado por el sur, el denominado sur global, la guerra de Ucrania, que está en el límite de la división entre estas dos tendencias o dos bloques a nivel internacional, la guerra de los 12 días en 2025, la invasión a Venezuela el 3 de enero del 2026, el secuestro del presidente Maduro, de la diputada Cilia, las amenazas militares de invasión en contra de la hermana República de Cuba, la implementación de un bloqueo de carácter naval para que no entre petróleo a la isla, a la isla de Cuba, las tensiones en el mar meridional de China ante las tentativas independentistas o secesionistas de Taiwán, la confrontación con Japón, que es creciente, pareciera que Estados Unidos ha delegado en Japón el choque frontal contra China, mientras asume por lo pronto la beligerancia en otros puntos de la contradicción global. Entonces es importante ver que efectivamente nos encontramos en una conflagración híbrida de carácter global que en este momento tiene su expresión más crítica en la agresión militar cometida por el Estado de Israel y Estados Unidos de Norteamérica, una guerra que por lo pronto no cumple sus objetivos, esta agresión, no han logrado derrocar al régimen de los ayatolás y más que el régimen al Estado iraní, no lo han logrado disgregar, no lo han logrado destruir, no se ha producido ese movimiento de masas opositoras en las calles, o sea, la misma situación de guerra lo impide. Eh, es ilógico, no solamente los niveles de coacción o de coerción se verían aumentados en el marco de una agresión militar contra elementos que podrían ser calificados de quinta columna o traidores en las calles, sino de que efectivamente dentro de la oposición también hay sectores que cuestionan a Israel y la política imperialista de Estados Unidos de Norteamérica. Sectores inclusive hasta de izquierda, algunos de los cuales están dentro de Irán y otros que se encuentran en el exilio. División que se ha dado también en el campo de las minorías que pretenden instrumentalizar Estados Unidos
para tratar de reproducir un escenario tipo Afganistán en el año 2001, cuando la Alianza del Norte, con apoyo norteamericano, tomó la capital de Afganistán, Kabul. Este es un caso completamente diferente. O sea, Irán no es un estado, no es una correlación tribal. Irán es un estado cohesionado, es una cultura, una civilización milenaria, es un pueblo que cultural y hasta genéticamente tiene una ancestralidad de 4.000, 5.000 años. Es el pueblo persa, la civilización, la cultura persa. Las minorías a su vez no están, digamos que, organizadas protagónicamente por señores de la guerra o tribus, como en Afganistán, sino que también responden a partidos políticos con ideología, con intereses bien concretos. Hemos visto, por ejemplo, como el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, con presencia en Turquía y el Kurdistán en distintos países árabes, le ha hecho un llamado a los kurdos de Irak y de Irán a que no caigan en la trampa de Israel y de Estados eh, Unidos, además de que la milicia de la Guardia Revolucionaria iraní y el propio ejército de Irán son entes, y el propio pueblo de Irán son entes experimentados en la lucha cuerpo a cuerpo adquirida durante la guerra de los 8 años contra la agresión iraquí, en su momento encabezada por Saddam Hussein y que fue instrumentalizada por las potencias occidentales para dividir al mundo árabe y tratar de socavar la influencia de la revolución iraní, que tenía, como la tiene entonces, una alta carga, alta dosis de crítica al imperialismo norteamericano, con muy poco proceso político e ideológico en el Medio Oriente, y eso subyace definitivamente en el seno social de la población iraní, un país, un estado con 90 millones de habitantes. La capital, Teherán, está, digamos que, en el centro de una serie de nudos montañosos que cubren los distintos frentes del país, que lo convierten en un país con una geografía propicia para las emboscadas y la lucha de montaña, como sucedió en Afganistán. No sería el caso de Irak, que entre una ciudad y otra, un pueblo y otro, hay un desierto y hay una planicie que facilita la movilización y dificulta el escondite. Digamos que Irán sería un país de celadas, sería un perfecto país de celadas militares contra una invasión extranjera. Y bueno, Estados Unidos parece no haber calculado la capacidad de resistencia del gobierno, y el pueblo de Irán pensaba que con el primer bombazo y el descabezamiento del régimen de los ayatolás y de el ejecutivo, el pueblo se iba a lanzar a las calles y se iba a producir un caos en la capital, acompañado del ejercicio del terror fascista, ¿no? Como fue el asesinato de estas 168 niñas, que hoy en el Día de la Mujer queremos de este programa especialmente criticar. Ellos son los principales asesinos de mujeres en la historia contemporánea, no solamente con esta acción criminal contra la niñez iraní, un infanticidio, sino la gran cantidad de niñas y de mujeres que ha asesinado el Estado sionista durante el genocidio de Gaza. Deliberadamente lo hacen, Exactamente. deliberadamente. Así que un presunto pederasta y un genocida de mujeres Así a es, gran escala como Netanyahu no son los llamados a introducir los cambios necesarios en la sociedad iraní, justamente. desde ningún punto de vista, ¿no? Y Que bueno, dicho, lo que hemos que visto, dicho sea de paso, tiene un perfil moral más elevado que sociedades como la nuestra, precisamente por la entronización religiosa. claro. Así que hasta ahora no se cumplen los objetivos. Estados Unidos habla de un plan A, B, C, o sea, pareciera que No, no tienen claro el objetivo. no tienen algo coherente, se dejaron jalar a una aventura de carácter militar, producto de la sumisión de la soberanía del Estado norteamericano a los Ahora, intereses del gran Israel, que pretende destruir a los regímenes y a los estados de la zona para expandirse de manera territorial y extender sus fronteras
de la actual Palestina ocupada a lo que es Marruecos hasta la frontera con la India. Ese es el sueño del subimperialismo sionista y para eso Sionista, se sí. ha valido de Estados Unidos, cuyo ejército se ha convertido en una especie de fuerza mercenaria. Hemos visto cómo el propio Trump ha tenido que traicionar sus propuestas electorales, le prometió a la base social y política del movimiento MAGA, Make America Great Again, que no iban a hacer más guerra por petróleo y eso es lo que No, no, estamos ellos viendo en este van a momento. hacer toda la guerra posible. Ahora, mira, Y según las encuestas está en el peor momento de popularidad, total. Pero aparte del mira, gran rechazo que tiene la guerra en la población norteamericana. Jorge, en todos estos aspectos, porque es importante contextualizar, ahora vamos a un escenario en donde, en esta reflexión que estamos haciendo hoy, a casi 10 días del inicio de esa guerra, en torno a las motivaciones reales, esto que tú estás hablando, por parte de Israel, en primer término, que sin duda alguna ya todos tienen claro que fue el impulsador de esta guerra, pero también Estados Unidos tiene Claro. sus propios intereses, Mm. Bueno, que mira, Bueno, Ernesto, coinciden, que se cruzan con los intereses sionistas, expansionistas, sionistas en esa región, pero que en realidad, en el fondo, y son temas que muy pocos especialistas todavía se bueno, atreven yo, a yo, yo diría apuntar. antes de cederle la palabra a Méndez, Ajá. es que lo que tú dices es correcto, pero pareciera que la imposición neta y absoluta de los intereses de la cúpula sionista de Israel, por encima de los propios objetivos y tácticas de Estados Unidos, se denota en el hecho de que las conversaciones habían avanzado, las negociaciones en el estado de Omán. Es decir, que en cierta medida Estados Unidos y su presidente podía declarar hasta una cierta victoria, tomando en cuenta la histórica posición de resistencia iraní, evitando Irán la guerra. Sin embargo, Ahora, vemos pero cómo aún en Jorge, mira medio que de esto allá, se produce el ataque, ¿no? Y ahí es lo que ya los especialistas denominan que se pasaron de la raya, se le fue la mano y ahora han caído en una situación de empantanamiento a todas luces desde el punto de vista político-militar. bueno, eso es lo que aparenta ser y es por lo menos en principio cuando se dio el ataque, la primera narrativa, pero en los días que han transcurrido se han ido evidenciando, Jorge, que hubo movimientos en el tiempo, es decir, desde noviembre hasta el 28 de febrero, que dan un claro indicio de que las conversaciones solamente eran una escaramuza mientras en paralelo preparaban el ataque. No parece que haya sido algo improvisado como en un primer momento parecíamos, y ellos yo creo que deliberadamente también nos hicieron creer esa narrativa. No, no, desde noviembre tomaron la decisión y vinieron organizando el momento para el ataque, pero hubo una No, no, claro, o sea, planificación. por eso digo que cometieron un error de planificación y de cálculo, porque por la vía de las negociaciones podían conseguir de Irán abandonar por completo la utilización del uranio, inclusive para la explotación desde el punto de vista de la industria civil. No, no, pero espera, espera, espera. Pero Ore, ore, eso es una versión de los hechos, pero hay otra versión que yo creo que se apega más a la no, es realidad. que el propio Irán y el propio Estado de Omán lo ha reconocido. O sea que las negociaciones habían avanzado bien, pero ese no era el interés de Estados Unidos. El interés de Estados Unidos Exactamente, ese es era un utilizar la tema. negociación para ganar tiempo, mover el Gerald Ford, mover el Abraham Lincoln y preparar la agresión. Se pudieron haber contentado perfectamente con la negociación, pero su objetivo pasó a algo más allá, que va en contra inclusive de la estrategia que ha utilizado Trump desde su primer mandato hasta el actual, que eran las guerras puntuales. Bien, operaciones de alto poder, pero focalizadas a una cuestión concreta y de rápida salida. Ahora no, ahora procedieron al change regime, es decir, al cambio de régimen, volviendo a lo que ellos criticaban del partido
demócrata en su momento y lo que criticaban de el Partido Republicano bajo la jefatura de George Bush, padre e hijo, y resulta que ahora lo que era una supuesta presión para producir el abandono de Irán de del uso del uranio para inclusive el uso civil, lo han convertido en una operación para el derrocamiento del régimen y la sublevación de la población, lo cual Y otro, difícilmente va espérate, Bueno, yo a quiero, suceder. y Rebeca, otros Rebeca, intereses. Sí, Antonio. Rebeca, ya. Mira, a ver, no hay que perder la visión general de la confrontación global y a quienes arrastra, o sea, a quienes descalifica, desvanece, esquina y le abre su proceso, que es, por ejemplo, al capital norteamericano, sí, pero también a los judíos, que es donde veo que coincide. Pero quiero decir algo rapidito y bien puntual antes de desarrollar la posición. Primero quiero que sepan que el 45% del petróleo que China utiliza pasa por el estrecho de Hormuz. Solo el 7% del petróleo que Estados Unidos pasa por ese estrecho. Y el 35% del petróleo que utiliza la India pasa por el estrecho de Hormuz. Recordemos que independientemente de este proceso de reuniones y de acuerdos comerciales y bilaterales militares que tenían los BRICS, el gran golpe de los BRICS fue agenciarse el empezar a ganarse al mundo árabe, al mundo productor de petróleo, debido a que es Asia la principal consumidora de petróleo. Uno, que Estados Unidos ya tiene el suyo, es autosuficiente, aunque necesite algo del resto del petróleo del mundo. Y el golpe ese que le está dando a la moneda norteamericana, Arabia Saudita se bajó de este acuerdo que ya conocemos del 71, en el cual utiliza el dólar como moneda de cambio internacional. A partir de ahí crean el sistema SWIFT, etcétera, y Estados Unidos gobierna financieramente el mundo. Bueno, ese golpe que le dieron los BRICS fue un golpe muy fuerte. Y yo creo que por ahí va el ataque de los Estados Unidos, que sí coincide con los intereses de los judíos en dos planos que ahora lo voy a mencionar. Pero primero quiero decir que lo que Estados Unidos está haciendo es agarrar al mundo árabe, al mundo petrolero, el control, el mundo petrolero, ¿no? Y lo está jalando para que no se lo lleven los BRICS, porque ahí la caída de los Estados Unidos es más rápida y el proceso de desdolarización, pues vaya, cae en una pendiente. Entonces yo creo que hay una relación. La otra relación está en que en el estado profundo de los Estados Unidos están los judíos, que tienen dos problemas frente a Irán. Uno, de que si Irán seguía desarrollándose como vemos que está desarrollado, vamos, Irán hubiera entrado en una guerra, Irán, en una guerra con Israel, y Estados Unidos no entra y borra a Israel. Entonces ahí está el tema de la subsistencia de los israelíes, que ya sabían hasta dónde había llegado, o por lo menos que se imaginaron en algo, ¿no? Hasta dónde había llegado el poder militar de los iraníes, y estuvieron toda la distancia, y eso es seguible a través de los periódicos, de los análisis, todo, que el gran esfuerzo que hicieron los iraníes porque Estados Unidos entraran en la guerra, pero los israelíes. Entonces, ahí quiero agregar algo más. Además de la supervivencia nacional del Estado de Israel, que es un enclave de los Estados Unidos ahí para mantener el área en zozobra y que se creó, o sea, el mejor arma de los Estados Unidos para impedir algún tipo de aveniencia en el mundo árabe, musulmán petrolero, vamos a llamarlo así, es la presencia de Israel. Pero además de eso, la élite global del capitalismo es judía. Es Entonces, sionista. es sionista. Entonces, de esa Claro, perspectiva, yo creo que análisis de está clase. claro qué cosas son, cuáles son intereses diferentes entre Estados Unidos e Israel por esa misma guerra. Bueno, que Estados Unidos lo que quiere es bloquear a China, el que llegue el próximo momento del mundo, que se lo estaba arrastrando muy rápido. Y esa jugada me parece muy bien desde un punto de vista, y muy mal del desconocimiento. Es la visión de un empresario, un grupo de empresarios que no conocen de culturas, que no conocen, vaya, actuaron como empresarios, como quien tiene una empresa, así como hace Martinelli, no entiende el Estado y se mueve como si fueran intereses empresariales, ¿no? Entonces, esa es la debilidad. Pero yo sí creo que Estados Unidos estaba planeando esta guerra y se definió del todo, porque, vaya, hay una larga historia de Estados Unidos sancionando a Irán.
y con esas sanciones lo tenían enterrado, bastante enterrado. Pero ahora es obvio que a partir de lo que pasó con Arabia Saudita, que no es un aliado de Irán, pero que Irán se fue por ahí con todo lo, cómo esa gente estaban dándole petróleo a los países más poblados del mundo asiático, todo lo demás yo creo que era obvio que los Estados Unidos trataran de cortar y tratar de posesionarse con un gobierno dentro de Irán, o sea, tratar de posesionar, de construir un gobierno iraní pro-norteamericano, y ahí es precisamente en esa imposibilidad de por donde lo mire, los Estados Unidos no podría hacer eso, porque ese es un pueblo anti-norteamericano, lo más que podría apostar, y aquí ya con esto termino, aquí está lo paradójico, ¿no? Que quien está cerrando, producto de la provocación de los norteamericanos del Estrecho de Hormuz, son los propios iraníes, que dicho sea de paso se benefician de su venta del petróleo tanto a China como a la India y todo lo demás. Entonces, si no fuera porque Estados Unidos va a salir de ahí con una derrota militar muy rápida, a los Estados Unidos, porque claro, nadie conocía el potencial militar de lo que tenían realmente los iraníes, pero Estados Unidos pudo haber mantenido mucho tiempo ahí a Irán, cerrando el estrecho, sin presionarlo como lo ha presionado, y con eso solo va perjudicando. Me explico, va a perjudicar. O sea, tendría que haber hecho una guerra a largo plazo que sin embargo no puede hacer porque Pero es Toño, demasiado costosa, y ya con esto termino, es demasiado costosa la guerra a largo plazo con Irán. De hecho, es insostenible. Hasta el punto de hoy, cuando ustedes vean, como vieron por ahí, una relación entre cuánto cuesta un, un cohete antimisil, esto es armamento antimisiles, ajá, ya lo vieron por ahí, ¿no? sí. Le cuesta un par de millones, mientras que a Irán le cuesta $100.000 ese poco. Vaya, o sea, es insostenible matemáticamente, como decía un, Ahora, un mira, mira, analista por allí. Entonces, esa es la parte que los Estados Unidos, con la que Estados Unidos no puede jugar, que no está en posición, ya no tiene la maquinita para hacer dólares, ya no lo puede hacer. Bueno, tiene la maquinita, no, sí la pero ya no lo puede tienen, hacer. Ya sí no lo la puede hacer. tienen. Así que en la medida que él no se puede bajar de ahí, no puede ocupar esa estrategia de tratar de retener el mundo petrolero del lado de acá. Mira toda la alianza que los Estados Unidos han tratado de hacer Trump con el mundo petrolero. Ahora cuando fueron a Davos, el grupo ese de que por la paz para sustituir el Consejo de Seguridad. Cuando fueron ahora, además él a la cabeza, Trump. Entonces ha venido haciendo una serie de movimientos para recuperar la alianza con el mundo árabe y musulmán petrolero, ¿no? Y bueno, ellos han quedado ahí en el medio un poco, ¿no? Entonces, yo creo que no debemos de sacar de la ecuación el que golpear a Irán es golpear a un gran proveedor de petróleo, los De enemigos de los China, Estados Unidos. sobre todo de China. Miren, ahora en estos días, distintos analistas, vaya, algunos conocidos y la verdad que muchos desconocidos, pero en función de la necesidad que tenemos los intelectuales de buscar distintas perspectivas del momento y del fenómeno desde la sociología y desde la ciencia política. Lo cierto es que yo me he encontrado con distintos analistas que algunos con posiciones totalmente encontradas y otros que coinciden en que la figura de Trump, el proyecto de Trump, de su gobierno, que parece una cosa, la verdad que sí, ultra descabellada, ¿no? Y que algunos dudan del poderío militar, de que la situación de la grave crisis de deuda, de endeudamiento de los Estados Unidos, etcétera, situaciones que son reales y objetivas, no le permitan, digamos, ciertos proyectos así muy fantasmagóricos. Hay quienes piensan, y vaya, yo ahora estoy como evaluando incorporar esas otras perspectivas y hacer un análisis más amplio, la verdad, menos sesgado, digamos, de ese fenómeno. Y es que hay alguna gente que plantean que la postura de Trump en esta guerra no es tan descabellada y
no dista de tener un objetivo muy particular para los intereses de los Estados Unidos y que tiene que ver con que el golpe de Venezuela y que lo tienen muy bien aceptado, un golpe aceptadísimo y una situación absolutamente controlada del petróleo venezolano requiere del componente del petróleo de Irán porque Irán tiene los mecanismos, lo ha desarrollado hace mucho tiempo, los mecanismos para hacer que el crudo venezolano, que es extraordinariamente grueso, pueda liquearse de tal manera que sea, hombre, una, digamos, una ganancia verdadera, porque así como está el petróleo venezolano, no es ganancia en la concreta para las necesidades que tiene los Estados Unidos en este momento de petróleo y de exponenciar toda la economía estadounidense. Entonces, el pretender hacerse del petróleo iraní en realidad no es descabellado, ¿eh? Y que las posibilidades militares que pueda tener Estados Unidos con algún aliado que se le quiera sumar, que parece que hoy estamos escuchando por ahí que Reino Unido sí se estaría sumando, digamos, en el ámbito militar abiertamente, y vaya a saber quién más se le va a sumar en el camino, probablemente sí. Hombre, le sirva pues, como para ir aceptando las bajas que vaya a tener, así lo dicen abiertamente él y el Hetzen y el propio Rubio. Bueno, aquí van a haber bajas, ¿no? Pero es un Mire, mal cálculo, Rebeca, porque adivina a quién le va a comprar ese 45% de petróleo China. A Rusia y a Canadá, ¿a quiénes más le queda? Canadá, que tiene su fisura ya con Trump, y Rusia, que tiene su amistad con Trump, se va a beneficiar. Y menos va a necesitar de los europeos, de los débiles aliados de los Estados Unidos. Entonces, son como cálculos muy mal hechos, creo yo, ¿no? Me parece. pero hay que meterlo como en la ecuación. Uno a veces, ni hablar otros analistas que dicen, no, el asunto en realidad tiene un gran peso religioso. Miren, está que los sionistas se están planteando lo que tú decías, Jorge, una expansión del territorio más allá de los territorios ocupados de Palestina. Ellos realmente sueñan con una Israel en todo ese amplio, vasto territorio, dicen algunos, y que lo mismo se piensa los Estados Unidos en el caso de los territorios de la América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, y que ello está muy bien aspectado, por decirlo de alguna manera, incluso en pasajes bíblicos y qué sé yo. Hay de toda clase de análisis que se dan desde distintas vertientes, pero lo cierto, Jorge, y no sé si nos equivocamos, pero la mayoría de los analistas en Europa, en el Asia e inclusive en América Latina se plantean que los Estados Unidos tiene las posibilidades de irse más allá de esas 3 semanas sin ningún problema, ¿eh? Yo también lo creo, ¿eh? ¿sí? Puede hacerlo como se mantuvo en Vietnam, pero derrotado políticamente. O sea, ¿qué es lo que define que Irán empate o gane la guerra? Que es híbrida, de tal manera que el aspecto militar no es lo único Correcto, que hay que valorar. correcto. Recordemos que lo militar es la política por otros medios y la política está vinculada a la economía. La cuestión es económico, político, militar. No aislada una absolutamente de las otras dos. De tal manera que hay quienes dicen, por ejemplo, que Estados Unidos ya pase lo que pase, no queda bien. Exacto. ¿Por qué razón? Porque, o sea, ¿qué va a pasar en Irán si cae el régimen iraní? Va a haber una guerra civil. Es Es que el decir, pueblo iraní no quiere a los Estados Unidos, ese es el tema, Estados Unidos, es así es, inocupado. Estados Unidos, o sea, atacando
y demostrando poder, al mismo tiempo está creando las bases de su propia implosión. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que sus aventuras militares, sus guerras de agresión, no vayan acompañadas de un esfuerzo civilizatorio, un esfuerzo democratizador genuinamente real, esas invasiones quedan siendo un mal ejemplo para los pueblos del planeta y para el propio pueblo de los Estados Unidos. O sea, la utilización del poder aéreo como principal arma de los Estados Unidos no solamente responde a nivel de dificultad militar que implica para sus oponentes eh, destruir su aviación, también responde al hecho de que ya en Estados Unidos la gente no va alegremente a reclutarse para morir por una bandera en una guerra que no lo representa. Exacto. Eso, Imagínate, y disculpa, y Mulino tal, llevando a los pocos estamentos cuasimilitares de aquí a ese escenario con el acuerdo que firmó. bueno, ahí lo que está haciendo es sumándole tropas de choque, elementos a sacrificar en la medida en que no han podido incorporar plenamente a Europa Occidental, a la OTAN, en esta acción. Recordemos que Estados Unidos, cuando invadió dos veces a Irak, 91, 2003, cuando invadió Libia en el 2011 y cuando iba a atacar a Siria, no lo iba a hacer de manera en solitario. La última agresión militar de Estados Unidos en solitario fue contra Panamá en el 89 y Grenada en el 83. En estas ocasiones, inclusive el ataque a Yugoslavia en el 98 y hasta la intervención en Somalia fue o como parte de la OTAN o como parte de una alianza de un montón de países o como parte de las fuerzas de pacificación, entre comillas, de las Naciones Unidas. Esto que estamos viendo ahora demuestra que ni Estados Unidos podía solo contra Irán desde el poder aéreo, ni mucho menos lo podía hacer Israel. Por eso es que se habla de que definitivamente hay un error, no todo le sale perfecto al imperio, o sea, el imperio tiene su ideología, es Bueno, una ideología sectaria. y no te dijiste algo que yo creo que es muy importante. Llega un momento que los imperios realmente no tienen opciones. Uh-huh. Y yo creo que Estados Unidos no tiene ninguna opción en este momento como no sea destruir y enfrentarse con gran Claro. parte del mundo. O Y es lo que sea, está y es haciendo. salvaje. O sea, como no Hay sea, una coherencia en eso. Bueno, porque hay un afán extremista de Pero un afán, dominar al espérate, mundo. pero un afán que se junta, Jorge, con lo que Toño está diciendo, con una necesidad concreta también, de No, reafirmar claro, su porque, hegemonía sí o sí. bueno, porque en el por eso argot digo, popular, en el argot popular, es un afán extremista de no permitir la existencia de poderes autónomos, de exacto, centros múltiples de poder, que inclusive ellos perfectamente podrían, de una u otra participar de eso. manera, manejarlo. Pero Exacto. esta es una tendencia de tipo expansionista, extractivista, territorialista, que sueña con la ampliación de las fronteras de Estados Unidos hasta América del Sur, Correcto. hasta el Ártico. Se ha conectado eso con el sueño del gran Israel, eso que decía Méndez, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que por encima de Israel y de la Unión Norteamericana está la burguesía sionista. Entonces esa burguesía sionista, digamos que hace que los intereses o lo que deberían de ser los intereses, las percepciones de la población norteamericana entren en conflicto con las estrategias globales de Estados Unidos que los involucra en guerra, Yo creo en que eso donde ya está a la vista precisamente del el norteamericano que ha objetivo, el progresado. obje- Por eso es que ha crecido el antijudaísmo, antisionismo en Estados Unidos. Porque antes la gente desconocía estas cosas, norteamericanos, correcto. pero ahora Sí. yo creo que la gente percibe de a dónde proviene la corriente de fuerza, ¿no? Que involucran a toda la nación. En Aparte contra de que de- pareciera simple lo que voy a decir, pero el norteamericano común nunca ha visto al Estado de Israel acompañando a Estados Unidos en otras guerras que no sean las que les convienen a ellos en Medio Oriente. Exactamente, ¿Qué Le ha significa que exactamente. sus tocado ver a los soldados y Estados sus Unidos jóvenes, acompañando a Israel, no a Israel qué significa acompañando a que los sus Estados Unidos. jóvenes empiezan a llegar en bolsas de plástico
Y parece que no hay nada más que le moleste a la población norteamericana esa, eh, a esa base social republicana, que los soldados empiecen a llegar en bolsas. Es una frase que viene de Vietnam. ¿Qué hacemos nosotros allá? ¿Por qué estamos nosotros allá? Así lo ve el norteamericano común. Y la respuesta, mira, para que tú veas lo paradójico. La respuesta que dio los Estados Unidos desde la década del 60 era mandar latinos, negros, etcétera. Y este gobierno de Trump es precisamente la gente que rechaza y que quiere Y ahora. mientras no pongan el pie en Irán o en el estrecho de Hormuz para asegurar esa faja, que es una Correcto. posibilidad de intervención militar terrestre Terrestre. limitada, mientras no pongan el pie en el resto del país, en la totalidad de Irán, no podrán tener el control efectivo del Estado iraní, razón por la cual pareciera que están intentando en los últimos días organizar algunas rebeliones de carácter étnico dentro del Estado de Irán, pero por ahora pareciera que eso no ha cuajado y habría que ver si tiene éxito también, porque, repito, el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria está sumamente armada. Ahora, ellos pensan y experimentada, ellos pensarán, y en efecto puede ser, que eso digregue esfuerzos de la confrontación directa con Estados Unidos e Israel a un escenario de guerra civil donde ellos darían apoyo aéreo para tratar de que esas fuerzas Bien. tomen Teherán. Pero eso es muy, muy, muy difícil que suceda. Eso es bastante difícil que suceda, inclusive hasta por la ubicación estratégica de Teherán. Y no es tan fácil. De tal manera que bueno, el escenario no se le pinta fácil a Estados Unidos, esto está en desarrollo. Aquí falta tiempo y acontecimientos sin duda alguna, pero por lo pronto no se le ve salida No, favorable a Estados Unidos. pero lo que sí es obvio es lo siguiente. Efectivamente, todavía falta desarrollo, pero ese desarrollo también es perceptible. O sea, lo que más que puede hacer los Estados Unidos es tirarle muchas bombas a Irán, destruir gran parte de su infraestructura, matar muchas personas. Es decir, ya lo vivieron en Vietnam. Y yo como el asesino de mi adversario, de mi enemigo, pero no le puedo Correcto. sacar ningún provecho. Eso ya lo vivieron ellos y lo van a vivir peor porque esta vez el enemigo tiene mucha mejor preparación para enfrentarlo. Eso es una parte. Lo que sí es novedoso aquí, yo creo, y es un elemento contrario, es lo que le está pasando a Israel. O sea, estas declaraciones de que defiéndanse ya ustedes por su propio, ya los escudos no lo pueden defender. Vaya, ya Israel, yo creo que es como cuando tú vas a la guerra y tú eres un mayullón y ya para que te acompañe alguien que, bueno, se veía medio con cierto grado de poder, pero no lo tiene tanto, precisamente por las dimensiones de ese país, la población que tiene. O sea, Israel, haga lo que haga, Israel es un país pequeño, es un país Bastante urbano, pequeño. ¿no? Bastante pequeño y urbano. O sea, ahí ese es un lugar que tú vayas, coloca unos cuantos misiles de Y ya. manera, y ya tú tienes la sociedad en caos como ya la estás teniendo. Entonces yo Mm. creo que de ese punto de vista, quien está perdiendo es la alianza de los Estados Unidos. ¿Qué cosa Mm. Estados Unidos puede estar tratando de sumar? A presión a la incorporación de actores europeos, lo cual, ya con la situación de Europa frente al tema de Ucrania, si Europa intenta llevar a los ejércitos europeos a ese escenario e incrementa considerablemente la posibilidad de tener rebeliones sociales. ¿Ah? Porque Correcto. verá que los franceses, Creo que mira, sí, van a el llegar que a es su más, el límite. que es más bocón, que es Macron, y está al borde de una insurrección social, yo no creo, yo creo que hay muchos malos cálculos, ¿no? Entonces, yo siento que han Bueno, pasado, pero estos son los momentos, Méndez, en donde se ve la naturaleza de los proyectos y de los procesos. O sea, estamos hablando de cúpula imperialista, claro. que en algún momento para nosotros, nosotros lo catalogamos de errores, pero es su naturaleza, o sea, su Exactamente. naturaleza que Presionan lo sus lleva a propias sociedades, se así es, su arriesgan a perder el naturaleza control social, se lo lleva a la arriesgan a perder el destrucción. control Y ese social. afán de Imagínate. acaparar y acaparar lo lleva históricamente, necesariamente, a una situación de implosión, y todo indica, por lo que estamos viendo, que Rusia y China en efecto sí han tenido un nivel de participación diferente a lo que ha sucedido en el caso de Venezuela el 3 de enero. O sea, la distancia geográfica es importante. Y se También los, creo que hay que, hay que recordar
que no existimos, no estamos en la Guerra Fría antes de 1991, que habían dos bloques y dos polos Claro. cohesionados el uno contra el otro, con distintas ideologías y cada uno Por, con su propio sistema. por el Bien, contrario, estamos en momentos de desconstrucción que así tratan es. de construirse, ¿no? Como el caso de los BRICS, pero como tú Un lo pro- dijiste eh, eh, hace que, hay rato, que, que, hay, todavía no que lo hay que logra. llenarlo ideológicamente, o sea, la multipolaridad hay que llenarla con proyectos para que realmente sean alianzas en todos los sentidos, alianzas económicas, alianzas políticas e Exacto. inclusive alianzas militares, que fue el componente al que no pudimos llegar en el mejor momento del primer ciclo progresista y antiimperialista latinoamericano en el Sí, siglo pero ahora XXI, tenemos cuando un estuvo escenario muy adverso en la región, Jorge. muy adverso y que hay que reconstruir desde abajo, Sí, de la lucha sociales, de la lucha política. Creo que es importante creo que los Estados Unidos ha retroalimentarnos. apostado muy bien sus barajas en la América Latina y ha configurado realmente. Bueno, esto nos obliga a devolver el golpe como no lo hemos hecho antes, Rebeca, Toño, y que es haciendo unión con el pueblo de Estados Unidos en contra de las políticas bipartidistas de la élite norteamericana, eh, porque es un enemigo común, la burguesía Pues anglosionista sí. en el poder de Oye, Washington pero es el mira ahora, enemigo común del pueblo norteamericano y de los pueblos del otro lado del Río Grande, hasta la mira para que tú Patagonia. veas cuando ves la política de seguridad de los Estados Unidos y su política de guerra y ves que plantea, para que tú veas, de veras que nosotros vamos a tener que salir y esta propia semana a mostrar lo irracional de las cosas cuando tiene una élite que está temerosa, desesperada. Mira salen a decir que desde Canadá, desde Groenlandia hasta Panamá, quieren hacer la nueva Norteamérica, pero si Pero Toño, es han que mira, estado lo que pasa es que expulsando a la gente de estas regiones del mundo. no nos hemos puesto, Toño, yo lo he visto muy disperso, pero hay que sentarse a analizar todo ese documento que ellos publicaron en octubre, creo, del año pasado, la famosa doctrina Roy, que es una actualización de aquella de 200 años, donde está establecido, bueno, el nuevo proyecto de nación que tienen Y creo ellos que no en su está, cabeza. y creo que no está, y creo que no está del todo explícito cuál es el trasfondo de ese proyecto. Cuando vi esa reunión de ayer De los del roedor mayor 12, con los ajá, roedores subalternos, la calle, eso digamos. me hizo recordar los planes de Hitler para la Europa Oriental y los Ajá, pueblos de la Unión Soviética. O sea, el objetivo de ellos como grupo ultraderechista, una alianza reaccionaria, imperialista, expansionista, es la reorganización política del hemisferio. claro. No solamente el alineamiento de los gobiernos de los estados nacionales No, pero lo formales quieren como con Estados colonia, ojo, Unidos, que no es lo mismo. sino con la anexión de nuestros países al Así es. imperio norteamericano. Mira, si vemos las redes sociales, que es importante analizarlas, Estados libres está, asociados, una cosa está así. recobrando fuerza en el campo de la oposición cubana, que siempre ha existido de manera minoritaria un pensamiento anexionista, derechista cubano, que ha Total, planteado total. la unión a Florida y a Estados Unidos de Norteamérica. Lo que sucede es que Mare Nostrum, ha de sido Thomas históricamente Jefferson. socavado por el independentismo cubano, como en el Correcto. caso de Panamá, el anexionismo ha sido históricamente y moralmente derrotado por el nacionalismo panameño, que es militante. De tal manera que los principales hitos de este Estado Nacional panameño han sido los momentos más gloriosos de la lucha contra Estados Unidos, y eso cohibe al anexionismo. Pero Sí, en pero ese es el Estados caso de Unidos, Panamá, Jorge, pero no precisamente el caso de otros países de la América Latina que estaban allí sí, ayer. pero te estoy hablando de la dirección imperialista. El tema del mapeo, de la cuestión, de la Sí, sí, visualización de sí, la sí, sí. expansión, es porque ellos sueñan con la expansión de los límites formales de Estados Unidos de Norteamérica hacia Groenlandia, hacia América Central, o sea, que Estados Unidos sea
más gigante de lo que es Correcto. territorialmente hablando. O sea, Ellos lo tienen clarísimo. no podemos pensar que esas tendencias no existen. O sea, esas tendencias que son partidarias de la expansión del espacio vital, del Lebensborn, Pero espérate, existen dentro de los imperios. y justo en esa misma lógica, Jorge, ellos tienen claro que tienen que ser autosuficientes y para ello tienen que asegurarse, hombre, de los temas vitales. Quieren Entonces, suprimir esa invasión esa guerra en Irán no es por el gusto, está dentro de quieren esta. suprimir, quieren suprimir los más elementales, Rebeca Méndez, márgenes de autonomía. Otra cosa es que lo puedan hacer y que entre ellos No mismos lo problema, tengan que negociar en base a las realidades de lo posible. Pero es evidente pero va en que la existe lógica. esa tendencia y ese sueño que ya se ha puesto en práctica. O sea, lo que estamos hablando no es un invento. En el siglo XIX, Estados Unidos se tomó prácticamente la mitad de México. A comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, compró Alaska. Si no, Rusia fuera parte de América. Compró Alaska. Y eso fue uno de los problemas que también le significó alzar una desacumulación en el pueblo ruso. Eso no se ha estudiado debidamente. Correcto, Avanzó en correcto. Florida, se tomó Puerto Rico, se tomó Hawái, intentó Hawái tomarse Filipinas. Lo que pasa es que había países como el nuestro, por eso es que matan al guerrillero Victoriano Lorenzo, en donde las condiciones se hizo no se le resistente. ofrecían tan fáciles para Ujú. la adhesión y para la anexión. Pero esas fuerzas, Rebeca, Toño, que tal vez no son tan mayoritarias dentro de la derecha más reaccionaria, Sí, están ahí y Bueno, hay alguna sueñan gente con, que tiene en la cabeza el en la caso de metrópoli. Honduras, ahora tienen esa situación que esa derecha que siempre ha pensado en anexionarse, vaya, así, ahora exactamente. tienen, wow, ¿No? una Y ahora situación. está surgiendo, recordemos lo que pasó en Texas. O sea, ahí habría que analizar bien a fondo qué pasó ahí. Pero lo que estamos Bueno, viendo ahora en México con los sectores contrarios a Claudia Sheinbaum, a López Obrador Sí, y al señor. proyecto de la cuarta transformación Transformación. Ujú. es un proyanquismo que no abierto. se había Sí, visto muy en abierto, muy décadas. descarado, Yo además, ¿no? recuerdo que en el programa Carado, de Héctor Suárez, que él tenía caracterizado varias tipologías, tenía varios segmentos y había uno que era un alienado pro norteamericano, ¿no? Eso representaba a un sector de la población mexicana que así tenía es, eso. Y así es. existe todavía. Mira, yo quiero decir Colombia y que, otro país, pero bueno, que la llevan dura en Colombia. el proyecto sigue está lleno de contradicciones y yo creo que nosotros tenemos que jugar el papel de explicar, de desentrañar, de hacer pedagógica las contradicciones que tiene lo que está planteando Estados Unidos. Y me estoy refiriendo al último momento que acaba de pasar, porque el último momento es que era una alianza militar contigo. Entonces aquí a Panamá ya llegaron y ahora ya tenemos otra nueva fase. Eso hace que lo que había aquí del famoso memorándum ya sabíamos que iba a pasar a otra fase, en la medida que se va construyendo un escenario de guerra global. Mm. Pero mira las contradicciones. Como un gobierno blanco, supremacista, como el de Trump, que vota latino y ahora lo quiere como parte de su correlación, incluidos los indios que hay aquí Sí, pero él dice en que no va a hablar en Guatemala. español. No, pero además no quiere hablar en español, o sea, es ridículo. No, Yo no no, pero entiendo. espérate, pero es que nos quiere en qué condiciones, una No, pero condición espera, de espera, desde los primeros recolonización, programas no de igualdad, ¿eh? desde los Ni primeros Estado Libre programas que Asociado, tuvimos, no, 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 no. desde los Es de programas, vasallaje total. desde los primeros programas que tuvimos, O lo que puedan lograr, Rebeca. Sí, lo que pueda yo lograr, ¿no? decía que Estados Unidos iba a llegar hasta Panamá y está grabado. Esa Bueno, iba a ser su y ayer proyecto. lo Pero reiteró. bueno, pero además decía que es que le interesaba a México, porque México son 100 millones de habitantes más, que le falta al mercado Bueno, a norteamericano México no como le va a ser mercado, fácil, ¿eh? que es mano de obra. No, yo no estoy diciendo que le va a ser fácil, estoy diciendo lo que ellos aspiran. Vaya, Exactamente, es diferente. ahí demográficamente están los 10 millones de Cuba, que aunque sean antinorteamericanos, pero son 10 millones. Acuérdense que son mano de obra, recursos naturales y mercado. Correcto. Toño, y hay otro elemento, se están quedando sin soldados. Bueno, claro, pues entonces Entonces, mira toda la. a dónde pueden captar soldados? En nuestras sociedades. Así Bueno, es. yo,
Así Yo es. creo, y nos toca como tarea, salir a la palestra y decirle al presidente de la En República, a Estados nuestro Unidos la gobierno, natalidad oye, también está en crisis, ¿eh? sí, mira, sí, pero ellos tampoco quieren ese grupo que nazca más latino porque vamos a ver la vaina demográfica, si la queremos ver, pues. ¿Qué es lo que va Pero a pasar? los No, y ya hay anglo 40 millones, estadounidenses no, no quieren tener hijos. no, ya hay 40 millones de latinos en Estados Unidos. Que le agreguen los otros, que le agreguen los 100 millones de mexicanos más los 20 millones que puedan haber Y no son en tan indeseables ahora. Centroamérica y en el Caribe. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que ese grupo se hace más pequeño de esa manera. O sea, la política de Trump no tiene sentido que nosotros salgamos ahora a firmarla porque el tipo te está diciendo un discurso. No, Yo pero quiero tú hacer sabes la que Gran ayer, América antes de hasta ayer, Panamá. esperen, ayer o antes de ayer, el ministro de Seguridad volvió a firmar otro memorándum o algo similar con Hetzen. Bueno, todo eso hay que buscarlo. Hay que buscarlo, pero Bueno, ya te yo, digo, yo quiero que nos explique cómo desdeñándonos, y uno de los casos de la frase esa fue, yo no, el español de mierda, eso que digo, no sé, este, desdeñando cómo nos quiere asimilar y vamos a estar en condiciones iguales que ellos. ¿Cómo va a asimilar a nuestros indígenas nubes, los indígenas guatemaltecos? O sea, nuestra desigualdad, ¿cómo la va a asimilar? Una cosa es que las élites le sean Sí, sí, sí. subordinadas, No pero va a tienen asimilar idea. nuestras sociedades. O sea, es ridículo lo que el país firma. Es un sueño, ¿no? Es ridículo. No, es una, eso se llama cinismo. Ese es un acto político extraordinariamente cínico que, en el cual yo te discrimino, pero es que te incorporo. No, pero no es que nos quieren incorporar, nos quieren usar. Bueno, está mira, yo bien, Úsame. creo pero que, necesitan poner, cauterizar geográficamente el área bajo su control. yo Entonces creo sí que nos incorpora. En aquí en este este punto punto, sí, porque. Ajá. es importante señalar, antes de acabar, Será. respecto a la participación del presidente de la República en esa reunión del presidente de Estados Unidos y sus vasallos a nivel del hemisferio occidental, ¿no? Primeramente, que insertarnos en una alianza que Donald Trump presenta como una coalición de carácter militar involucra a nuestro país en una situación de guerra que atenta contra el Tratado de Neutralidad del canal y que atenta contra los intereses del país, que están efectivamente consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá. Nuestra Constitución Política prohíbe de manera taxativa la conformación de ejércitos. En consecuencia, si no puede haber un ejército panameño, ¿cómo es posible que no solamente hayan militares extranjeros en Panamá, lo cual ya es inconstitucional, sino de que Panamá forme parte de una alianza de carácter militar a todas luces para una guerra de carácter mundial? Eso atenta contra los intereses del país y son elementos de convicción lo suficientemente sólidos, junto con la firma del memorándum y otros más, para que la Asamblea Nacional cumpla con lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá y asuma funciones de carácter judicial, lo que establece el artículo 152 de la Constitución Política de la República de Panamá, en función a la violación a lo que establece el artículo 191 de la Constitución por parte presuntamente del presidente de la República, que es responsable por sus actos en la medida en que aquellos vayan en contra de la personalidad jurídica internacional del Estado panameño e involucrarnos en una situación de carácter militar a nivel internacional, cediendo nuestra soberanía con la firma del memorándum y ahora con estos nuevos compromisos suscritos en Estados Unidos de Norteamérica. Eso definitivamente que constituye presuntamente una acción en contra de la personalidad jurídica internacional del Estado panameño, lo cual perfectamente habilita a la Asamblea Nacional para que asuma
funciones de carácter judicial. Además, tenemos que Correcto. recordar, de lo cual hablamos aquí bastante de eso, que el artículo 325 de la Constitución Política de la República de Panamá obliga a que todo memorándum, acuerdo, convenio o tratado que suscriba el Estado panameño en materia de protección del canal Tiene que estar tiene que ir respaldado a ratificación en la Asamblea y a una consulta de la población de carácter electoral. Y eso no se ha hecho y me parece que eso efectivamente hay que plantearlo. hace que el Ejecutivo incumpla con la Constitución y repito, la Asamblea Nacional, ahí se interpusieron por parte de la ciudadanía demandas a comienzos del 2025 cuando se dieron las primeras declaraciones amenazantes del señor Donald Trump. Y vemos que nuevamente, una Correcto. vez más, Sí. el Ejecutivo Nacional lacera la soberanía panameña, traiciona la memoria de los mártires y pone en peligro la paz del Istmo de Panamá y la neutralidad. ¿Por qué razón? Porque miren lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Irán, para poder contestar los golpes de una alianza poderosa, se vio la necesidad de atacar militarmente las bases norteamericanas en otros países, desde las cuales evidentemente se preparó y se ejecutó la agresión militar. En consecuencia, esos espacios militares pasaron a ser objetivo militar legítimo como parte de la legítima defensa que establecen las leyes internacionales en estos casos de agresión. Bueno, pero ¿qué sucedería si por tener militares aquí en Panamá del ejército de Estados Unidos entra en una conflagración de carácter universal con potencia, con capacidad termonuclear? Nos convertiríamos en un objetivo de ataque por parte de esa potencia y más, aún más, si ven que en el país no hay un nivel básico de resistencia, de lucha patriótica. ¿Ah? ¿Cuántos Menos le pueblos va a del poner. mundo? ¿Cuántos pueblos del mundo, Toño, y cuántas potencias no admiraron a este país por su lucha por la soberanía y la decolonización? Le tenían un cariño y un aprecio enorme a nuestro pueblo y a nuestro país. El primer país en el continente en desbloquear diplomáticamente a Cuba fue Panamá. No, y en ese momento de la historia en la que el imperialismo estaba posicionándose, la verdad que eso lo reconoce el mundo entero, ¿eh? Entonces tenemos que pegarle a esta política Sí, genuflexa del actual gobierno porque pone en peligro la seguridad y la paz de nuestro propio pueblo. tal Más cual. allá de todos los análisis geoestratégicos que podamos hacer, que son importantes, eso nos compete en la medida en que si no, si no cambiamos de política y corregimos estos entuertos en materia de política exterior, nuestro país se va a convertir en un objetivo estratégico militar, sin asco y sin contemplación. Claro, pues. Entonces tenemos que hacer la lucha para demostrar que en este país no estamos de acuerdo con que nuestro país se ha utilizado como plataforma de agresión A contra ningún otros otro pueblos pueblo, de a América ningún Latina y otro del pueblo. mundo. Así es. Toño, tus palabras finales porque nos tenemos que ir. Me tengo que ir, yo también. Bueno, yo lo que creo, estoy seguro que hay que pasar a ciertos hechos de denuncia en el cual esos hechos tengan como objetivo pararle los pies a este gobierno por la entrega de la soberanía. Hay que hacerlos, visibilizar lo que son culpables por la entrega de la patria, Así es. por poner en peligro a toda la población panameña, por ponernos en peligro frente a potencias que tienen armas nucleares y misiles hipersónicos para transportarla en cuestión de horas aquí, y siendo que los Estados Unidos han demostrado en el terreno de la guerra que no puede No puede. detenernos. Entonces, Ya, yo creo eso sí está claro, no tiene la capacidad de ya. Clarito. entonces nuestro país yace en peligro y yo creo que tenemos que salir a defenderlo. Lo que puede es que pareciera que sí va a resistir con un número Que no nos vengan a vender enormísimo de domos. bajas y lo más increíble es que ni siquiera van a ser estadounidenses, sino Ya ese domo de hierro no israelitas. convence a nadie, ha sido Bueno, y eso vulnerado es lo que hay que totalmente. preguntarle, eso es lo que hay que preguntarle de frente en instancias judiciales al canciller, al presidente, del cual hay que definitivamente actuar jurídicamente contra ellos Así es, y decirle, correcto. ven acá, ¿tú cómo aceptas un compromiso
no solamente está que el tema de pone la en neutralidad, peligro, claro. está la evidencia del ejercicio militar en el que no tienen ninguna capacidad para defendernos. Así Entonces, es. Bueno, imagínate que sus aliados ya se enteraron de eso, sus aliados en el Golfo Pérsico ya se enteraron que no tienen quien los defienda. Oye, hey, seguimos platicando la próxima semana porque, bueno, veremos el desarrollo una semana más de esta guerra el próximo domingo. Así que esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao. Chao. saludos, saludos.